Bueno, don César, ya tenemos al artista, ya preparado como para ser invitado por agrupaciones musicales, tanto locales como de la capital, de Encarnación, luego Asunción, etcétera, etcétera, y luego ya al exterior allá. Mm, Entonces, mina oreña de un miau mi detalle, caray, César, Daniel. bueno, Va ella para oye desarrollar la de trayectoria musical. empezando de aquí en San Pedro. Yo iba a la escuela en San Solano y por supuesto que cualquier evento, ya sea día, eh, Día del maestro, día del eh, maestro, como el día Día de de la la Patria, independencia 14 de de la mayo. patria, Mm, a sepa y te, eh, ya tú ganas en en cada evento y así pues ya me conocían la gente. UPS. Y la primera persona fue Moncho Cuba, Mucho. Moncho Cuba, que Sí, tocaba muy bien la guitarra sí. y cantaba muy bien y era también al mismo tiempo compositor, Compositor. sí, Tiene varios porque temas ya tenía musicales varios dedicados temas a musicales, San Pedro del Paraná también. Sí. exactamente. Y parece mentira que él fue el que me enseñó por primera vez cascada de Eh, la guitarra, me sí, pasó. sí, sí, sí. Difícil, Sí, porque eso es una música de arpa, sí. Arpa. de Arpa y arpa té. Sí, sí, exclusivamente. sí, sí. Y él me pasó con la guitarra esa música. Después ya empecé a integrar grupo. Sí. El primer grupo a integrar pues, fue Marcelino Armoa, que era un Marcelino, chamando ao comediante, cara, ¿eh? chamando a la gira más Sí. o menos. Y con él hicimos gira acá en San Pedro, Eh, por todos lados, por la campaña. ujú. Y de ahí pues ya Moncho Cuba ya me quiso sacar de acá. Hasta muy, pero O mucho. pero o Gogo e Asunción. Paraguay, O Uja, eu peguei se era a Jaime, Ajá. Encarnación. Sí. Fui a escuchar